Bien, una nueva clase de introducción a la economía. Como siempre, les agradezco mucho que me acompañen. Hoy vamos a seguir con el análisis del mercado, um, el, el análisis del mercado y las consecuencias de ese análisis de mercado. Antes de eso, resolveremos algunas preguntas. Recién estuvimos viendo algún tema de métodos. Me plantean que el método inductivo, ¿cómo entender el método inductivo? Ahora, bueno, el método inductivo es al revés del método deductivo. Va de lo particular a lo general. Tal vez es un poco más complejo el método inductivo, porque lo que nos está presentando es de situaciones particulares, o sea, de distintos comportamientos, encontrar qué cosa los une, qué hay en común entre todos ellos. El ejemplo que hemos dado, que es bastante útil, es el que está asociado a la ley de la demanda, que es un proceso inductivo, porque es como decir, qué relación hay entre el mercado de el combustible, el mercado de los alimentos, el mercado de las viviendas. En realidad son tres mercados totalmente distintos, las unidades de medida son totalmente distintas, pero cuando analizamos el vínculo entre el precio y la cantidad, nos damos cuenta que cualquiera sea la relación ante un cambio en el precio, hay un efecto inverso en la cantidad. Y eso nos damos cuenta que ocurre en cualquier mercado, independientemente de la característica del mercado, de las unidades de medida del mercado. Entonces ahí podemos encontrar cuestiones que son similares, y es por eso que podemos inducir, no deducir, o sea, uno puede decir, parece que estuviera deduciendo, bueno, inducir que de lo particular yo puedo generalizar. Entonces puedo decir que en la medida que se modifique el precio de un bien, la cantidad que estamos dispuestos a comprar de ese bien se modifica en el sentido contrario. Si yo puedo decir eso, y de hecho lo puedo demostrar, estoy en presencia de lo que después conocemos como una explicación de la demanda, y como sistemáticamente se cumple, puedo establecer que hay una ley, porque sistemáticamente se cumple, ceteris paribus, todo lo demás, como lo vimos en la clase de la semana pasada. ¿Sí? Emanuel, esa es la cuestión clave. ¿Está? A diferencia de la deducción, que es un proceso por el cual yo, mediante las reglas, llego a un resultado. La inducción es la mirada de cómo distintas cuestiones que son totalmente distintas, pero ver qué hay en común entre ellas. ¿Qué hay en común? Cuando ahora veamos la oferta, el concepto es el mismo. O sea, podemos estar hablando de la oferta de chupetines, de la oferta de aviones, o de la oferta de horas de, de servicios. En todos los casos vamos a encontrar que la relación es la misma. Hay un vínculo entre el precio y la cantidad que estemos dispuestos a ofrecer. ¿Está? Entonces, justamente aplicando la oferta, la entendemos como la disponibilidad a ofrecer, a vender, a producir distintas cantidades si hay alguien que esté dispuesto a comprar. Es decir, pero se dan cuenta que la oferta es la disponibilidad que yo tengo a entregar o producir un bien. Y acá veíamos la diferencia entre la decisión del vendedor o del productor, que es la cantidad que estoy dispuesto a ofrecer, la cantidad ofrecida, frente a la reacción de la venta concreta, o sea, lo que he vendido. Una cosa es lo que estoy en calidad de ofrecer, que es la cantidad ofrecida, y otra cosa es lo que he vendido. La cantidad ofrecida depende de mí, o sea, de mi capacidad de producir.
La cantidad vendida depende del encuentro entre compradores y vendedores. O sea, el acuerdo no es lo mismo. Yo puedo querer producir 100, pero termino vendiendo 2. Entonces, ¿de dónde surgió eso? Y que del otro lado había 2 compradores, no había 100. Entonces, al precio conocido, esa es la operación. Para cerrarlo, recuerden ustedes, tanto cantidad demandada como cantidad ofrecida son variables ex ante, frente a cantidad comprada o cantidad vendida, que son variables ex post. ¿Sí? Esta es la clave en términos de tipología de variables, para que ustedes vayan siempre relacionando todo. ¿Me lo repetís, profe? Perdón, no te escuché, discúlpame. Sí, las variables ex ante, recuerden que son las variables planeadas o deseadas. En este caso, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida responden a lo que yo estoy en capacidad de hacer o querer. En cambio, la cantidad comprada y la cantidad vendida son resultados. Por ende, son variables ex post. Son resultados, son lo que ocurrió una vez que me encontré comprador con vendedor y nos pusimos de acuerdo en algo. Esa es la gran diferencia. Detrás de esto, como siempre, está el rol del precio. El rol del precio, en términos de la oferta, me está diciendo que a medida que el precio aumenta, yo estoy digamos, yo estoy interesado en producir más. Por lo tanto, la cantidad ofrecida va a aumentar. ¿Y esto por qué? Bueno, porque voy a querer utilizar más recursos para captar ese precio que ha aumentado, o sea, que observo esa posibilidad. Entonces, hay una utilización de los factores productivos asociada al precio. Es una relación positiva. ¿Sí? La ecuación detrás de esto es similar en el sentido genérico a la ecuación de la demanda, pero en este caso estamos hablando cantidad Q sub S, supply, en inglés, Q sub O, es lo mismo, la nomenclatura ahí no es un problema, pero lo que me está diciendo es que es una función del precio, yo ya se los voy a recordar, es una función del precio, recuerden el signo, positiva, ceteris paribus el resto de los factores de producción. Ceteris paribus el resto de las variables que determinan el proceso productivo, que ahora lo vamos a ver cuáles son. Pero ya estoy viendo que hay una relación positiva. La representación gráfica de esto es un eje de coordenadas cartesianas. Recuerden que, de vuelta, la variable independiente originalmente era la cantidad, acá, por eso está puesta en la abscisa. La variable dependiente originalmente era el precio, por eso está colocada en la ordenada. Entonces tenemos una relación precio-cantidad que la podemos ver de forma positiva. Como decíamos, ¿por qué es positiva? Porque lo voy a plantear de esta manera. ¿Se acuerdan que en la demanda yo les dije hay un efecto ingreso y un efecto sustitución? Cuando cambia el precio, bajaba el precio, más en términos del ingreso que tengo, más posibilidades tengo de comprar unidades adicionales del bien, y el efecto ingreso. Y en el caso del efecto sustitución, aquellos que estaban en otro mercado demandando un bien tan bueno como este para resolver una necesidad, al ver que el precio de este baja, se vuelcan a este mercado. Eso mostraba el aumento de la cantidad ante la baja del precio en la demanda. En el caso de la oferta, lo que estamos viendo es un efecto en el uso de los factores productivos, que es lo siguiente. A ver, si sube el precio de un bien, lo que me está diciendo es que me conviene utilizar factores productivos que traeré de otro lado para producir más de este bien. Esta es la idea.
Es como, siempre uso un ejemplo similar, es como si yo le dijera, les aviso que les voy a ofrecer pagar, entre comillas, con un aumento en la nota si ustedes mejoran el resultado de sus test. Entonces yo les ofrezco que les voy a pagar el porcentaje en el que mejoren el promedio, yo se lo subo en general a todos. Les subo el porcentaje que mejoren, se lo subo sobre la nota que hayan obtenido. Bueno, este es un incentivo, pero es como si dijera, está subiendo el precio asociado a la producción que yo voy a tener cuando estudio. Cualquiera de ustedes me podrá decir, ¿me interesa o no me interesa? ¿Me parece poco? ¿Me parece mucho? ¿Qué sé yo? Pero en función de eso, ustedes dirán, si les interesa, dicen, les voy a dedicar más horas a estudiar para el próximo test, porque claramente el pago que voy a obtener es muy superior. Bueno, esto puede ser un resultado y es lo que estamos viendo en esta función, en este gráfico. Se lo digo de esa manera, es como si yo le dijera, a cualquiera de ustedes le avisan que les ofrecen cuidar al hijo de un amigo o, digamos, a un sobrinito y le pagan. Y entonces ustedes, ¿qué hacen? Porque las horas, asumamos que es dependiente, no pueden estudiar en esas horas. Bueno, ahí va a vendrá la pregunta. ¿Me conviene usar mis horas de estudio para ir y ganarme un dinero extra cuidando al sobrinito o a quien sea? Esas son preguntas. Ahí tenemos la respuesta en la gráfica. Si es que me conviene, lo que está diciendo es, sube el precio, voy a usar más de mis horas para cuidar a mi sobrinito, pero claramente no voy a poder estudiar. Eso, la estoy sacando factor productivo de otro lado. Este es el juego que estamos viendo para que esto ocurra. Después lo vamos a profundizar. Como al igual que vimos el otro día, la idea de la oferta la podemos plantear en términos de una función explícita, donde sabemos que la cantidad ofrecida del bien X es menos 8 más 11 P de X. Como siempre, la pregunta es, si el precio de X, el bien que sea, es 0, ¿cuánto sería la cantidad ofrecida de X? A ver, los leo. Ok, menos 8, bien, perfecto. Ahora entonces, bueno, Melissa, está todo al toque. Bueno, Máximo, bien, bien, Catalina. A ver, entonces, pero la pregunta siguiente es, ¿qué significa menos 8? Que la cantidad ofrecida es menos 8. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál es el sentido económico de ese resultado? Todo lo que podemos ofrecer con esa variable 0, lo que hay, que es el límite. Bien. Lo que hay, dice Catalina, que es el límite de lo que hay. Bueno. Catalina, vos leete, es todo lo que podemos ofrecer con esa variable, dice Juliana. Cantidad máxima de lo que podemos producir. Para mí es el límite de lo que tenemos. Ok. Ahora bien, si ustedes... está bárbaro las respuestas. Está muy bueno. La pregunta es, ¿tiene sentido? O sea, las respuestas son geniales. Ahora, ¿tiene sentido? Porque cuando Catalina, por ejemplo, no, Carla, es el límite de lo que hay. Catalina dice, es lo que hay. Menos 8.
es el límite de lo que hay, menos 8. Es lo que hay, menos 8. No tiene sentido. Ah, Juliana, ahí Carla, ¿vieron? Ahí como, o sea, todos dijeron, bla, 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 bla. ¿Tiene sentido? Nada, no tiene sentido. Pero entonces, ¿por qué está? Me van a decir ustedes. No tiene sentido económico, porque no hay posibilidad de generar algo negativo. ¿Se dan cuenta? ¡Boom! Todos empezaron a caer. ¿Viste? Se escuchan los ruidos. Pero, ¿se dan cuenta? Por eso es muy importante que uno estudia y también cómo analiza. O sea, el proceso deductivo, la pregunta hoy de temprana, ay, no presté atención, dice Catalina. Ahora todos recogemos la piola. Bien, pero lo importante en ustedes es, porque el resultado está bien, es menos 8. Todos dijeron algo correcto. El punto es, ¿esto tiene sentido? No. Pero entonces, ¿por qué es? Porque es una función matemática. Entonces, la ordenada en el origen, matemáticamente hablando, sí es menos 8. Lo que ocurre que desde el punto de vista económico no tiene sentido porque es el rango, el espacio de los números negativos. En términos económicos eso no existe. Pero entonces, ¿no? Ojo, está todo bien, esto es importante para que vayamos dándonos cuenta. Pero entonces, cuando el precio es 1, fíjense, la cantidad ofrecida es 3 millones de unidades. Esto quiere decir, 11 por 1 es 11, menos 8, 3. Esto quiere decir que entre 0 y 1, para que no haya duda, lo voy a plantear acá, entre 0 y 1 hay un número entre el precio 0 y el precio 1, hay un precio al cual la cantidad ofrecida es 0. Y ahí sí tiene sentido económico. Ustedes pueden hacer ese cálculo para saber cuánto es la cantidad 0, igualando esta función a 0. Y entonces dice, si la cantidad es 0, hago pasaje de término y despejo, para saber cuál es el precio. Pero entiéndase, entonces hay un precio positivo al cual, aún habiendo un precio positivo, no entrego nada. Y ahí sí tiene sentido. No, Luciano. A ver, vamos de nuevo. Vos tenés delante tuyo una función. Esta función, es así. Después puede tener cualquier tipo de función, pero esta es así. Entonces, en este caso, ¿tiene sentido que haya el valor menos 8, económicamente hablando? No. Matemáticamente hablando, sí. ¿Se entiende, Luciano? Porque si no, por ahí quedás enganchado con que la función es así y siempre vas a verlo eso. No. Las funciones hay infinitas funciones. Así que, nada, ¿se entiende, Luciano? Porque es muy importante, ¿eh? Porque si no, quedamos... No, ahí está. Por eso es importante entenderlo. Vos tenés infinitas funciones. Esta justamente la uso para hacer ruido y para que ustedes puedan pensar, pero nada. Está bien. Entonces, analizamos precio 2, la pendiente, recuerden, la pendiente. Recuerden esto, cómo varía la cantidad cuando varía el precio es la pendiente. En este caso, 11. Esta es la pendiente. Es una constante, es un parámetro. Entonces, ¿cómo varía la cantidad cuando varía el precio? 11. Ante eso yo tengo los distintos valores de la función con los precios conocidos de 0 a 5, las cantidades como resultado. Desde el punto de vista gráfico, teníamos una secuencia de coordenadas, los distintos puntos que acabamos de encontrar, y lógicamente
la pregunta de rigor es, ¿se pueden unir estas coordenadas? Este conjunto de coordenadas. ¿Puedo trazar una? Sí. Por eso, la pregunta es ¿por qué? O sea, lo que a mí me importa es ¿por qué los puedo unir? O sea, está claro que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué puedo unirlos? Ahí es donde ustedes ponen en juego conocimiento. Porque existen valores entre los puntos. Por Sebastián. Ahí está. Por la disponibilidad infinita que permite la función. Por los infinitos valores de precio que permite la función y obviamente la respuesta en términos de cantidad. Esa es la respuesta. Ojo, los demás están rumbeados, pero esa es la respuesta. Ahí es donde ustedes ponen en juego conocimiento. Sí, pero bien, o sea, ahí es donde dicen, mirá, ¿sabes por qué se pueden unir? Porque los precios pueden dividirse infinitamente y las cantidades también. Y usted dirá, no, pero eso en términos reales no existe. No, en términos de una función sí existe. Por eso la función tiene infinitos puntos. Ahí es donde ponen todo el conocimiento que tienen. Entonces, esa función, que es la oferta del bien, es una, en este caso, es una recta que tiene pendiente positiva, que para que no haya dudas me dice cuál es el mínimo precio que estoy dispuesto a cobrar para ofrecer algo. O sea, si uno lee la oferta, cantidad que estoy dispuesto a entregar a cada precio, esa es la definición. Pero la otra forma de leer la oferta es el mínimo precio que estoy dispuesto a cobrar. Es como si yo dijera, por 14 unidades, lo menos que te voy a cobrar es 14 millones. Pero si vos me querés pagar 5, no hay problema. Si vos me querés pagar 5, pagame. Yo como con 2 acepto, pero por eso es el mínimo precio que estoy dispuesto a cobrar. En la demanda, al revés, en la demanda, lo que yo estoy viendo, lo voy a graficar acá, lo que yo estoy viendo, precio, cantidad, ¿sí? Es el máximo precio que estoy dispuesto a pagar. Se da cuenta que si estas son, esto era el precio de 5 y esto eran 17, si mal no recuerdo. Si a mí me ofreces cobrarme por 17 millones de unidades por cada una 4, bueno, perfecto, no te voy a decir que no. O sea, el máximo precio que estoy dispuesto a pagar es 5. Fíjense para entender lectura de cómo se analizan los gráficos. Desde el punto de vista entonces de la oferta, antes de avanzar, ¿qué estoy viendo aquí? Recuerden, movimientos a lo largo de la curva. ¿Qué era eso? Cambios en precio implican cambios en cantidad. Movimientos a lo largo de la curva. Ahí. O sea, movimientos a lo largo de la curva. Máximo precio y menos cantidad. El máximo precio que estoy dispuesto a pagar es en la demanda. Menos cantidad, no. Máximo precio que estoy dispuesto a pagar, no menos cantidad. Menos cantidad es la relación precio-cantidad, para que no haya duda Máximo. Mateo, perdón. Para que no haya duda Mateo. La relación precio-cantidad son movimientos a lo largo de la curva. La lectura que yo les sugiero para cómo entender la demanda es el máximo precio que estoy dispuesto a pagar por cada cantidad. La definición oficial de la demanda es la cantidad que estoy dispuesto a comprar a cada precio. Eso es lo que van a leer en todos los textos. Yo les estoy mostrando una mirada alternativa, que es igual de válida.
máximo precio que estoy dispuesto a pagar en la demanda, mínimo precio que estoy dispuesto a cobrar en la oferta. ¿Sí? Esas son las dos lecturas alternativas a lo que van a encontrar en todos los textos. Simplemente para que a ustedes les vaya abriendo la cabeza. ¿Sí? Bien. Cuando yo me planteo un cambio de la oferta, es lo que nosotros ya entendemos como la desplazamientos de la función, lo que van a encontrar en todos los textos como desplazamientos de la función. Y esos desplazamientos o cambios de la función, ¿en qué se traducen? Bueno, en que a cualquier situación que modifique los determinantes de la oferta, que ahora vamos a ver cuáles son, implicará un desplazamiento de la oferta. Recuerden, los determinantes de la oferta distintos al precio son los que tenemos en cuenta en la cláusula ceteris paribus. ¿Sí? Esto nunca hay que perderlo de vista porque es lo que nos ayuda a pensar. Entonces, el aumento de la oferta va a generar un desplazamiento positivo hacia la derecha, hay un desplazamiento negativo, por el contrario, hacia la izquierda. Pero antes de avanzar, voy a mostrarles algo que les va a ayudar también a pensar. Cantidad, precio, la curva de oferta. Nosotros, nuestra mente, está acostumbrada a pensar de esta forma. Cuando yo hago así, en general, en Occidente, se entiende como que esto es positivo. Cuando hago así, se entiende que es negativo. De hecho, lo ven en Facebook, lo ven en todo, así o así. Esto significa que nuestra mente está acostumbrada a que todo lo que vaya hacia arriba sea positivo y todo lo que vaya hacia abajo sea negativo. Es algo que nuestra mente ya nos tiene condicionado a eso. Pero ¿qué ocurre aquí? Y por eso es importante tenerlo presente. Cuando nosotros estamos analizando lo que vamos a hacer ahora, los desplazamientos son, recuerden, ceteris paribus el precio. O sea, los desplazamientos son a derecha o a izquierda. Positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Y entonces fíjense que lo que la mente me podría decir es un desplazamiento hacia arriba y entonces está bueno, en rigor de verdad es un desplazamiento hacia la izquierda y está malo. Por el contrario, un desplazamiento que mi mente me podría indicar como para abajo y es negativo, es un desplazamiento hacia la derecha y es positivo. Simplemente les muestro eso porque uno diría, oh, profesor, pero eso es una pavada. 99% de las veces se equivocan. Pero así, fácil, se equivocan. ¿Por qué? Por eso, porque la mente me lleva a pensar ese comportamiento. Ahora lo vamos a ver. Entonces, desplazamientos hacia la derecha son positivos, desplazamientos hacia la izquierda reflejan cambios en los componentes que son negativos. ¿Cuáles son los determinantes que tenemos que tener en cuenta? Yo lo voy a plantear ya en este gráfico, lo voy a plantear como la función implícita de la oferta, la cantidad ofrecida de X, la cantidad ofrecida de X, es una función de ¿qué? Bueno, ya sabemos que es función del precio de X en forma positiva, un signo más. Y ahora vamos a establecer el conjunto de los otros determinantes, que los voy a marcar de la siguiente forma. La dotación de capital fijo, ceteris paribus, el costo de los factores variables, ceteris paribus, ahora vamos a ver qué es eso, la tecnología, ceteris paribus,
el precio de los bienes relacionados en la producción, ceteris paribus, la organización del mercado y los llamados factores especiales. Todos esos son los componentes o las variables que determinan la función de oferta, y todos bajo la cláusula, recuerden la barrita sobre la variable, la cláusula ceteris paribus, ¿sí? Máximo, sí, está. Bien, entonces, vamos a ver uno por uno para entenderlo. Precio de los recursos productivos. No, la dotación, primero vamos a ir por los activos productivos durables. ¿Qué son los activos productivos durables? Es fácil, la dotación de capital, los bienes de capital, las máquinas, los equipamientos, las estructuras, que son los que nos sirven para desarrollar el proceso productivo. Entonces, por lógica, si tengo más máquinas, ceteris paribus, todo lo demás, ¿qué tengo? Posibilidad de producir más. Entonces, se darán cuenta que los activos duraderos, el signo que voy a tener en cuenta es, lo voy a graficar acá rápidamente, es si yo tengo precio, cantidad, tengo la oferta del bien y aumenta la dotación de capital, lo que voy a observar es un desplazamiento paralelo al nivel de precios conocido. Recuerden ustedes cuál era el planteo. Si voy a analizar un desplazamiento de la función, levanto el supuesto asociado a la variable y se lo traslado al nivel de precios, o sea, a la otra variable. Esta es la manera en que trabajamos. Levanto el supuesto, en este caso, de la dotación de capital fijo y se lo traslado a el precio del bien que estoy analizando. Entonces, por eso, ceteris paribus, el precio. El precio es un dato. A ese dato yo podía producir originalmente Q1 y ahora con una mayor dotación de bienes de capital, ¿qué puedo hacer? Producir Q2. Y este es el punto. Entonces, es un desplazamiento positivo. Por el contrario, se rompen las máquinas, tengo menos capacidad de producción. No tiene más que eso. La segunda cuestión tiene que ver con los costos, el precio de los recursos productivos o los costos de producción. Para entender este punto, antes de avanzar, es importante entender lo siguiente. En una empresa yo tengo costos. Costos es todo lo que los fondos que voy a utilizar para desarrollar la actividad en la que estoy. Entonces, esta idea general son los costos totales. Estos costos totales yo los puedo separar en dos componentes. Uno es los costos fijos, que son los costos asociados a tener la empresa sin actividad, tener la empresa. Tener la empresa quiere decir que pago un alquiler, o eventualmente soy el dueño, es lo mismo, pago un alquiler, que tengo abonos para un conjunto de actividades, por ejemplo, el teléfono, por ejemplo, la electricidad, entonces tengo costos fijos, que tengo secretaria o que tengo un gerente que lo tengo para manejar toda la actividad, le pago, se produzca o no se produzca. La secretaria no está asociada a un proceso productivo, por ejemplo. Entonces tengo un conjunto de costos fijos. El segundo componente son los llamados costos variables que tienen que ver con el hacer. Esto es, todos los costos asociados al proceso productivo. Por ejemplo, el uso de la materia prima, por ejemplo, los trabajadores, que yo les sumo horas en función de mayor actividad económica. Entonces, esos son costos variables.
para que no haya duda, no incurro en esos costos si no produzco. Para que no haya ninguna duda. No, o sea, puedo desprenderme de todos los trabajadores y no tengo ningún gasto en materia prima si no tengo actividad productiva. Pero los costos fijos siempre los tengo, mientras yo tenga la empresa. Verónica, ¿cómo sabemos? Lo vas a saber, lo vas a marcar vos porque estás analizando ¿qué es lo que ocurre? Si son cambios en precio, si son cambios en el precio del bien, son movimientos a lo largo de la curva. En cambio, si son modificaciones de las variables que definen la función de oferta de este bien, son desplazamientos. Lo que resta es que vos puedas identificar de qué se trata. Ahí viene el estudio. Ahí va a estar tu respuesta. Pero la respuesta estándar es movimiento a lo largo de la curva, relación precio-cantidad. Desplazamiento de la función, cambios en el ceteris paribus. Eso es respuesta. Después vos tendrás que ver qué cosa es qué cosa. Ahí viene tu estudio. Por eso estamos analizando los determinantes de la función. ¿Se ve, Verónica, lo que estoy diciendo? O sea, no sabemos si se mueve la curva hasta no saber si hay un cambio en la variable que la determina. Verónica, ¿se ve, no se ve? Si no se ve, ok, bien. Entonces, el precio de los factores productivos, ¿en qué incide? Bueno, lo voy a plantear acá. Yo tengo el precio, tengo la cantidad, precio, cantidad, tengo la oferta, y piensen ustedes que en estos días se va a negociar las paritarias. Quiere decir la negociación salarial, y asumamos que, bueno, esas paritarias van a dar una suba salarial, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Noten ustedes que hay una suba salarial. Es como que aumentó el precio de uno de los factores que yo necesito para producir. Ceteris paribus el precio, y ahí viene lo importante, ¿qué va a pasar con el costo de producción ante un aumento del salario de los trabajadores? El costo de producción, ¿qué les parece a ustedes? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Y eso en términos de nuestro análisis, de nuestra gráfica, ¿qué implicará un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda? O hacia arriba o hacia abajo, como quieran. Positivo. ¿No? Positivo. Fíjate qué interesante. Debe ser Luciano. Hacia la derecha, Santiago, todos se engancharon. Mirá Luciano, cómo le moviste y cómo los hiciste pensar a todos. Y la única que planteó las cosas como son es Juliana, porque todos los demás se engancharon con una palabra tuya: aumenta. ¿Se dan cuenta de lo que dije hace un ratito? Aumenta, lo vemos todo positivo, pero lo que aumentó fue el costo. Me sale más caro producir. Entonces, desde el punto de vista de la función, por eso empieza a ser muy interesante para ustedes como proceso. Desde el punto de vista de la función, lo que está ocurriendo es esto: un desplazamiento negativo hacia la izquierda. Y uno dice, ¿por qué? Porque si lo que subieron son los costos, con el mismo precio, puedo producir menos. Si lo quieren ver, para producir lo mismo, me sale más caro. Si producir lo mismo, me sale más caro. Pero como yo tengo la cláusula de ceteris paribus, al precio conocido, ¿cuánto puedo producir? Menos. Es como si yo dijera, por 1.000 pesos podía producir una unidad. Podía producir 10 unidades del bien. Ahora el costo de producción subió, pero yo sigo teniendo en la lectura 1.000 por 1.000. ¿Cuánto voy a poder producir? Y ya no voy a poder producir 10 unidades, porque por 1.000 ahora cada unidad me sale más cara. Así que voy a poder producir menos unidades.
Este es el desplazamiento negativo. Por el contrario, para que hubiera sido a la derecha, lo que tendría que ocurrir es que disminuya el costo del factor productivo o el costo del recurso, el precio, es lo mismo. Disminuya. Si disminuye, entonces sí estaría en presencia de un bien que me sale más barato hacerlo o que por el mismo precio puedo hacer más. Esta es la lectura. ¿Alguien que no vea esto? O sea, todos los que se mandaron a Yo, la profe, no derecha, entendí. Luciano, perfecto. Sí, no entendí. Tu planteo era el siguiente, vos me dijiste, suben los costos, entonces aumentó el costo. Si aumentó el costo por el precio conocido, vos podés producir la misma cantidad, más unidades o menos unidades. Por el precio conocido, o sea, el precio que estabas cobrando por el bien. Ahora aumentaron los costos de producir el bien. Vos podés hacer por el mismo precio más unidades, las mismas unidades o menos unidades. No, menos, pero yo porque entendí eso de que vos dijiste que aumentan los salarios. Exacto. Claro, yo no entendí la situación que Claro, planteó. o Yo sea que también había aumentan los escuchado salarios. aumento de los salarios. Pero es que ahí está. Los salarios son parte del costo. O sea, es el factor productivo. Por eso les dije que en los costos variables yo tengo todo lo que necesito para producir. Por ejemplo, ustedes estaban diciendo, tengo más plata. Eso es lo que ustedes estaban diciendo, pero eso es la demanda. Sí. Claro, pero eso es la demanda. El punto es que nosotros estamos viendo ahora la empresa y es nuestros costos de producción los que aumentaron. ¿Sí? Esa es la pequeña diferencia. Por eso uno tiene que empezar a separar. Entonces ahora todo el mundo cayó, Luciano cayó, todo el mundo cae. Una ¿Está? pregunta, profe. Dale. Vos aumentando los salarios, que dijiste recién, ¿no darías iniciativa a los empleados para que produzcan más? No. No. En realidad yo tengo una función de oferta que está asociada a, entre otras cosas, los trabajadores que necesito para producir cada cantidad. Para producir cada cantidad, es como si yo te contratara a vos para producir. Y ahora, por una negociación salarial, vos me salís más caro. Pero yo no puedo modificar el precio que cobro por lo que hago. ¿Qué voy a terminar haciendo? Produzco menos. No me queda otra. No voy a contratar más trabajadores. Y ahora me sale más caro contratar un trabajador. Y no te puedo cobrar más. No puedo cobrar un precio superior. Voy a contratar más trabajadores. ¿Vos qué harías, Luciano? ¿Contrataría? Ah, ¿O Carla? No te contrato. Y bueno, exactamente. Con los mismos trabajadores, yo ahora puedo producir menos. Con los mismos trabajadores, puedo producir menos. Entonces, claramente la cantidad, la oferta se desplaza negativamente. Porque para producir lo mismo, me sale más caro. Es el punto de acá arriba. Me sale más caro. Pero yo tengo una cláusula, ceteris paribus. Entonces, ante la cláusula de ceteris paribus, la oferta se desplaza, ceteris paribus, todo lo demás, hacia la izquierda, porque suben los costos de los factores variables. La materia prima, los trabajadores asociados. Entonces, eso implica un desplazamiento hacia la izquierda. Carla, ¿se ve? ¿O alguien que tenga dudas? Sebastián. yo tenía el audio prendido. Sí, profe. Entonces, aumenta el costo de la producción porque cuesta más contratar a los empleados para el mismo trabajo Sí, que sigue siendo el mismo. sí. Juliana, es correcto lo que vos decís. Sí, sí, Carla también. Está bien, es eso. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Por el precio conocido, no puedo producir la misma cantidad. ¿Por qué? Porque los costos de producción subieron. Entonces el desplazamiento. Después vemos cuando se junte con la demanda. Ahora lo estamos analizando solo. Por eso es importante entenderlo en soledad para después unirlo. En las tutorías yo me perdí por eso, porque pensó el tutor que estábamos dando los dos juntos, oferta y No, demanda. no, yo estoy mirando solo la oferta. Después lo Perfecto. uno. ¿Está? Bien, continúo. Bienes relacionados en la producción,
vamos a ver los bienes relacionados en la producción. Este es el otro tema, bienes relacionados en la producción. Piensen ustedes en la siguiente situación. Vamos a tener un bien, el bien X, precio de X, la cantidad de X, y el bien Y. Y el bien Y, la cantidad de Y, el precio de Y. La oferta. La oferta de Y, la oferta de X. Entonces, en el bien Y, asumamos que estamos en una empresa automotriz y entonces tenemos la línea de montaje de las 4x4 y la línea de montaje de los sedán 4 puertas del auto común. Concretamente, ¿qué pasa cuando sube el precio? Porque a la gente le interesa pagarlo más, sube el precio de las 4x4. Fíjense, en el bien Y ocurre esta situación, sube el precio de las 4x4, la cantidad ofrecida en movimiento a lo largo de la curva aumenta. ¿Qué pasa con la oferta del bien X? Que los factores productivos del bien X son sustitutos cercanos de lo que yo necesito para producir el bien Y, la 4x4. Noten ustedes, como les decía hace un rato, que si la oferta de la cantidad ofrecida de 4x4 aumenta, yo necesito más factores productivos. ¿De dónde los voy a sacar? Bueno, claramente, ceteris paribus, el precio del bien X, yo los voy a sacar de la producción del bien X. Costo de oportunidad, sí, vale, también es un buen punto como costo de oportunidad. ¿De dónde voy a obtener los bienes, los factores productivos? Y los voy a obtener de la producción, de la oferta de X. Entonces, fíjense, en bienes que son sustitutos en la producción, al aumentar el precio de Y, lo que termina ocurriendo es que cae la cantidad ofrecida de X. Eso es lo que termina ocurriendo. Cae la cantidad ofrecida de X porque hay un desplazamiento negativo de la oferta. Son bienes sustitutos en la producción. En cambio, piensen ustedes que el bien X refleja las cubiertas que yo necesito para las 4x4. Esto significa que las cubiertas son bienes complementarios en el proceso productivo de las 4x4. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de producción de las 4x4, como estamos viendo, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué va a ocurrir con la oferta ceteris paribus del precio? La oferta se va a desplazar positivamente. ¿Por qué se va a desplazar positivamente? Porque, dado la situación, voy a estar en capacidad de, dado el requerimiento del bien complementario, voy a buscar ofrecer, solo estoy viendo la oferta, voy a buscar ofrecer más cubiertas, que son lo que las necesito para terminar el vehículo, para terminar la 4x4. Entonces, en el caso de los complementos en la producción, la cantidad ofrecida del bien X aumenta. Entonces, el signo es negativo en los sustitutos, positivo en los complementarios. ¿Estamos? Entonces, en la ecuación de la oferta, cuando decimos precio de los bienes relacionados en la producción, el signo es negativo, positivo. Eso es lo que estamos analizando. Cuando en el caso anterior, la variable costo de los factores variables, el signo ¿cuál es? Negativo. ¿Sí? Para entender cada una de las cosas que estamos mirando. Bien, esta
Esta, ¿sí? Ahí. Bueno, los precios futuros esperados. Precios futuros esperados. Antes de eso vamos a ver la organización del mercado. Era el otro componente de la función, la organización del mercado. ¿Qué significa eso? En realidad la cantidad de empresas que están en capacidad de producir el bien bajo análisis. Y uno dice, bueno, ¿y de qué depende eso? Justamente de la organización. Cuanto más empresas existan, más cercano al concepto de competencia perfecta estaremos. ¿Se acuerdan ustedes? Infinita cantidad de oferentes y demandantes. Cuanto mayor sea la organización del mercado, entonces, en organización del mercado, el otro componente, organización del mercado, el signo es positivo. Cuanto mayor es la organización, la cantidad de empresas que están en capacidad de entregar el bien, ceteris paribus, todo lo demás, estoy en presencia de un aumento de la cantidad ofrecida. Por el contrario, cuando tendemos a un monopolio, la cantidad, o sea, la oferta del bien se desplaza, es menor, se desplaza negativamente. Estos son los dos juegos que estamos analizando. Por último, el precio futuro, lo que en rigor de verdad los factores especiales, el concepto son los factores especiales, no el precio futuro de la oferta. En rigor voy a ofrecer más si estoy en capacidad de, si estoy esperando una suba del precio, pero el concepto son los factores especiales, concretamente, los factores especiales. ¿Qué significan los factores especiales? Bueno, justo hoy les iba a mandar un artículo que decía algo así como, dada la situación en turismo, la pandemia y demás, aquellos hoteles que tengan un diseño diferente son los que van a tener más capacidad para vender noches de hotel, o sea, vender alojamiento. ¿Qué significa eso? Después se las paso la nota, pero ¿qué significa esto de diseño? Es la misma idea que si ustedes piensan en buen clima. ¿Qué es buen clima? Y depende. Si a mí me gusta, si soy un productor vinculado al esquí, chapelco, pases de montaña para ir a esquiar, ropa de esquí, tablas. O sea, la producción vinculada al esquí, el buen tiempo significa nieve, polvo, una humedad, un frío determinado, una humedad también determinada, pero claramente frío. Ahora bien, cualquiera de ustedes que esté en el campo y dicen, se espera que mejoren las cosechas. ¿Por qué? Porque va a haber un buen clima. Al revés, en este momento se espera que van a empeorar las cosechas. ¿Por qué? Por el fenómeno de la niña. La niña representa sequía. Entonces, noten ustedes, buen clima en el campo es otro tipo de humedad, lluvias moderadas, pero el concepto sigue siendo el mismo, buen clima. Eso es un factor especial. Muchos de ustedes les debe gustar los jueguitos, llamémoslo así, Fortnite o el que sea. ¿Por qué tienen éxito los jueguitos? Porque si ustedes lo piensan, detrás del jueguito lo que hay son líneas de programación, son todos iguales. Y ustedes dirán, no, profe, no me va a comparar este con el otro. No, son todos líneas de programación. Lo que hace la diferencia, ¿qué es? La dificultad, cómo paso de un nivel a otro, cuál es cuán adictivos son, que eso está programado también, el diseño. Bueno, pero ¿dónde está el diseño? ¿Es tecnología? No. ¿Es mano de obra? No. O sea, es una capacidad específica
que hace que un jueguito sea mejor que otro. Entonces, la capacidad de ofrecer tiene esto que llamamos factores especiales que marcan la diferencia. Cuanto más presentes estén los factores especiales, mayor va a ser la capacidad que yo estoy en capacidad de ofrecer. O sea, el desplazamiento de la oferta va a ser positivo. Este es el juego de todos los distintos conceptos, ¿sí? Bueno, no, esto no. Profe, te hago una pregunta antes que te vayas. Lo de Dale. las 4x4, viste que dijiste que las 4x4 en X, Sí, bueno, necesitaban puertas para sí, no sé qué, y que el sí, otro tenía las puertas. O sea que en la de la camioneta aumentaría, porque esas puertas se las quedaría la camioneta, y en el otro disminuiría. bueno, O sea, no, para. Lo que estás analizando en las camionetas, las 4x4, es un movimiento a lo largo de la curva porque lo que cambió es el precio. Y entonces para producir más necesitas aumento de los factores productivos. ¿De dónde salen esos factores productivos? En estos dos bienes que estás analizando, que son sustitutos, por ejemplo, la caja de cambio, por ejemplo, los trabajadores, que son los mismos, ¿de dónde los saco? Los saco del bien que es sustituto. Y ahí entonces la oferta del bien sustituto, nuestro bien X, es la que se desplaza negativamente. Nuestro bien Y, que es el que viste el comportamiento en el precio, no se desplaza, tiene un movimiento a lo largo de la curva. Vuelvo atrás, o sea, es un movimiento a lo largo de la curva, porque subió el precio de las 4x4, la cantidad ofrecida de las 4x4 aumentó. ¿De dónde sale parte de esos recursos? Salen del sedán 4 puertas, que es un sustituto en la producción. ¿De dónde salen tus horas si te aumenta lo que te pagan por trabajar en un kiosco? Te pagan más para trabajar. ¿De dónde salen las horas extra que vos querés hacer? De tu tiempo de estudio, entre otras cosas. Entonces, el desplazamiento de la oferta en términos de mi disponibilidad para estudiar es negativo frente a mi capacidad, mis horas extras trabajando en el kiosco. Subió el valor de la hora extra, me pagan más por hora extra. Entonces yo estoy interesado en ofrecer más mi tiempo. ¿Se ve o no se ve esto? Factores variables, el de factores variables. El costo de los factores variables es el desplazamiento negativo que te mostraba acá en la primera gráfica, Sebastián. Cuando el costo de un factor que vos necesitas para la producción sube, lo que te está diciendo es que por el precio conocido, a vos te va, al costarte más la unidad de producción, vos podés ofrecer menos. Si vos querés mirarlo al revés, vos decís, lo que yo producía antes, ahora me sale más caro. Ese es, en tal caso, en los dos casos es un desplazamiento hacia la izquierda en el caso de una suba del costo variable, es un desplazamiento a la izquierda, un desplazamiento negativo. ¿Se ve, Sebastián? Ok, bien. Entonces, en este caso, bueno, tengo un costo de materias primas que desciende, entonces el ejemplo es al revés del que estábamos analizando, pero es válido. Es un desplazamiento positivo hacia la derecha, no hacia abajo, hacia la derecha. Entonces, la idea de la oferta, bueno, como decíamos, son todas las modificaciones que tenemos en el análisis precio-cantidad. Las variaciones en esa función se producen por movimientos a lo largo de la curva. Cuando sube el precio, aumenta la cantidad, o desplazamientos de la función cuando se modifica positivamente los componentes del ceteris paribus.
Por el contrario, tengo un movimiento negativo, o sea, movimiento a lo largo de la curva. Ante una baja de precio disminuye la cantidad ofrecida, o un desplazamiento de la función negativo cuando cambia, o sea, cuando aumentan el costo de los factores variables o disminuyen algunos de los otros componentes de la función. Teniendo la oferta y la demanda, ya podemos entender el concepto del equilibrio. La idea de equilibrio la vamos a ver de tres maneras distintas. La vamos a ver desde el punto de vista de los conceptos, desde el punto de vista del análisis gráfico y desde el punto de vista del análisis matemático. Entonces, hay que verlo de las tres maneras. En definitiva, lo que significa el equilibrio es que nos pusimos de acuerdo. Esa es la implicancia del modelo. Nos pusimos de acuerdo ¿en qué? En que lo que queremos comprar es lo que termino comprando y lo que quiero vender es lo que termino vendiendo. Noten el jueguito. Ese es el equilibrio. Que la variable planeada es igual a la variable realizada. Ahí hay equilibrio. Es clave entender ese punto. Entonces, es el precio al cual nos ponemos de acuerdo, en términos de la cantidad. El precio al que nos ponemos de acuerdo y la cantidad es justamente la cantidad en que estamos dispuestos a comprar y vender a ese precio. ¿Estamos? Entonces, en definitiva, se dan cuenta que venimos dando vueltas siempre en términos de lo mismo. La clave es el precio. Porque esa es la respuesta del mercado al qué, al cómo, al para quién. Si el precio es muy bajo, claramente nosotros como demandantes vamos a querer comprar más, pero como oferentes, al oferente no le va a interesar. Entonces vamos a tener una discrepancia entre lo que los demandantes quieren y los oferentes quieren. Por el contrario, si el precio es muy alto, los oferentes van a estar interesados en producir el bien, pero los demandantes no van a tener el mismo interés. Entonces, de nuevo, hay una discrepancia. En todos los casos, lo que marca esa discrepancia es lo que Adam Smith planteaba en 1776 y nos quedó: el proceso por el cual vamos llevando a un acuerdo. El proceso de la mano invisible. Pero, ¿cuál sería la traducción lógica de la mano invisible? La negociación. La negociación. El tira y afloje. El ir ajustando. Cada vez que ustedes se ponen a negociar con alguien, sale perdiendo a alguien en una negociación. En realidad cada uno llegó al mejor resultado. Por eso, el precio de equilibrio es el que, como lo van a leer en los textos, vacía el mercado. Es el precio que no queda nadie afuera. ¿Pero por qué no queda nadie afuera? Porque todos los que estaban interesados se pusieron de acuerdo. Por eso no queda nadie afuera. Acuérdense, no es que el mundo tiene la respuesta, no, todos los que estaban interesados. Pequeña diferencia, ¿eh? Todos los que estaban interesados se pusieron de acuerdo. Entonces no hay escasez, no hay excedente, no hay ninguna presión para que se modifique nada. ¿Por qué? Porque lo hicimos libremente. Llegamos a un acuerdo en libertad. Por eso les marco la diferencia cuando hay intervención del Estado, que lo vamos a ver en próximas clases, porque ahí no hay libertad. Ahí hay una imposición. La diferencia es, en libertad llego al mejor resultado. Entonces, en términos de nuestra gráfica, tengo las dos funciones. ¿Y dónde está el punto? El equilibrio, en donde la gráfica de la oferta y la de la demanda se encuentran. ¿Qué quiere decir que se encuentran?
¿Y de qué manera se encuentran? Lo vamos a ver ahora, pero encontrarse quiere decir que nos pusimos de acuerdo a que al precio cero, P sub 0, la cantidad sea Q sub 0. Ahora lo vamos a ver con números. Pero ¿por qué ocurre esto? Esta es la pregunta, ¿por qué ocurre esto? Entonces, desde el punto de vista tabular, digamos, aplicando las funciones que conocemos, lo podemos interpretar de esta manera. Voy a graficarlo acá, voy a aprovechar, después lo vemos, pero no importa. Voy a usar la gráfica, precio, cantidad. Fíjense, tengo la demanda, tengo la oferta. Lo que está diciendo en cada situación es que al precio 1 hay una situación de una cantidad demandada, 33, y una cantidad ofrecida, Q1, es decir, esto sería 33, y esto ¿qué es? 3. Entonces, el mensaje es que si vos querés cobrar un peso por cada cinta, un peso, un dólar, hay un excedente de demanda, porque hay más demandantes interesados que oferentes en querer producir. Entonces, pero el mensaje que le está dando al oferente es, hay escasez. O sea, hay escasez, hay un exceso de demanda, hay escasez. Entonces vos como oferente, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y que yo quiero producir más, porque hay gente que está interesada, entonces voy a subir el precio. Subir el precio quiere decir que si yo produzco a 2 pesos, a 2 dólares, lo que sea, mi interés es producir 14 unidades, pero la demanda es 29. O sea, sigue habiendo un excedente. Y este excedente, de nuevo, es un mensaje. Noten ustedes que el movimiento es a lo largo de la curva. Precio-cantidad. Piensen por un segundo que los oferentes, que en definitiva son los que están queriendo establecer el precio, decidieran querer cobrar 5 unidades monetarias. O sea, algo por acá. Algo por acá. Entonces, a 5 unidades monetarias, ellos estarían interesados en producir 47 unidades. Pero a 5 unidades monetarias, la demanda solo es de 17 unidades. Entonces, noten ustedes que hay un excedente de oferta, sobra. ¿Cuál es el mensaje que le está diciendo eso? El mercado te está diciendo, mirá, vos podés querer cobrar 5, pero a 5 no vas a colocar todas las unidades, tenés que producir menos. Entonces, baja el precio. Si baja el precio, a 4, acá tengo 5, acá tengo 4, si baja el precio a 4, fíjense que sigue existiendo un excedente. Sigo queriendo producir más que lo que el mercado, que lo que la demanda me requiere. Noten de nuevo, movimiento a lo largo de la curva por el excedente. Y entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde nos ponemos de acuerdo? En que al precio de 3 unidades, la cantidad ofrecida y demandada, desde el punto de vista tabular, son 25 millones de unidades. ¿Y eso qué es? Es el equilibrio. ¿Y por qué es el equilibrio? Porque el excedente es cero. No hay excedente, no hay escasez. Es cero. ¿Está? Ese es el porqué. Entonces se vacía el mercado. Todos los que están interesados en comprar a 3 unidades monetarias consiguen lo que estaban dispuestos. Consiguen 25 unidades porque se producen 25 millones de unidades. Ese es el acuerdo.
¿eh? Lo podemos ver en términos, bueno, de los excedentes, en esta presentación, menos 30, menos 15, excedente de demanda, 30, 15, excedente de oferta, todo planteado como desde dónde. Es decir, lo estoy mirando desde la oferta. Se dan cuenta que este número es negativo porque es menos 30. La diferencia entre 3 y 30 y 3 es menos 30. La diferencia entre 47 y 17 es 30, visto desde el lado de la oferta. ¿Está? Lo vemos de nuevo, bueno, todo lo que ya les mostré, los excedentes. ¿Está? El mecanismo, me surgió un problema, me tengo que retirar, bueno, está bien, chao Macarena. Todo ese es el proceso de ajuste, pero voy a ir un segundo para atrás para mostrarlo usando el mecanismo desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático lo vamos a hacer la ecuación de ese caso, ¿cómo sería? Ahí voy, justamente lo que iba a hacer Tobías. Yo tengo la cantidad demandada del bien X es 37 menos 4P de X. La cantidad ofrecida del bien X es menos 8 más 11P de X. Yo lo que necesito es establecer, recuerden que estos son los supuestos del modelo, yo tengo que plantearme la implicancia del modelo, que es que la cantidad demandada de X sea igual a la cantidad ofrecida de X. Eso es lo que yo busco. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo planteo? Ustedes conocen distintos métodos, pero uno de ellos es el de igualación. 37 menos 4P de X, la función de demanda, igual a menos 8 más 11P de X, la función de oferta. ¿Qué tengo que hacer? Y acá viene el proceso deductivo. Pues, ustedes dirán, ¿qué hago con eso? Por un lado, unifico las ordenadas en el origen, los valores, 37 más 8, por un lado, y unifico los componentes que están expresados en el precio de X. Puedo sacar un factor común, digamos, 11 más 4, factor común, precio de X. 11, pasaje de términos. ¿Ve? La importancia de nuevo del proceso deductivo acá es, sé las reglas de pasaje de términos, ahí está. Si el menos 4 lo paso como menos 4, claramente voy a tener un resultado que no es el correcto, porque el que está restando pasa sumando. Eso que parece una tontera es la esencia para entender el problema. Tengo 45, 37 más 8 es igual a ¿qué? 11 más 4 es 15 P de X. ¿Qué me queda? Despejar el precio de X. El precio de X va a ser igual a 45 dividido 15. Y esto es igual a 3 unidades monetarias. Claro, excelente. Miluska, sí. Ahora bien, ¿está bien hecho esto? La única forma de saberlo es comprobando en la función de demanda, reemplazando el precio de X por 3, 37 menos 4, muy bien Luciano, 4 por 3, 12, 37 menos 12, 25. Y reemplazando el precio en la oferta. 11 por 3, 33, menos 8, 25. Entonces, sí, claramente, el precio 3 es un precio de equilibrio porque a ese precio, cantidades ofrecidas y demandadas son iguales a las cantidades compradas y vendidas. Ese es el equilibrio. Y ahí, sí, dale. Te hago una consulta de antes. Ponele que yo tengo más demanda que oferta. Entonces yo para producir esa oferta necesito más materia prima, o sea, necesitaría más dinero. Ahí Okay. aumento la oferta
La Y, cantidad y se ofrecida. establece, claro, la cantidad ofrecida y se establece el equilibrio ese con la demanda. Pero Exacto. yo ahí no tendría que aumentar el precio, No. porque Sí, a mí sí, pará, me... pará, 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 pará. Ah, ok. Pará, pará. De nuevo, te ubico acá. Estás al precio 2, donde hay un excedente de demanda de 15 millones de unidades. ¿Está? De lo que tenés en pantalla. Vos como productor decís, voy a producir más, pero para producir más solo tiene sentido si cobro 3 unidades, 3 pesos o 3 dólares cada unidad. Entonces yo voy a querer cobrar 3. Al precio de 3, la demanda que antes era 29 millones y la oferta que eran 14 millones, al precio de 3, vos estás en capacidad de ofrecer 25 millones y la demanda está en capacidad de demandar 25 millones. Por lo tanto, a ese precio se pusieron de acuerdo. Es como cuando De te una. pones, ¿sí? O sea, es como si nos pusiéramos a negociar o vos te pusieras a negociar con tus padres, qué sé yo, cuántas horas vas a estudiar. Y en función de eso, tu padre te dice, mirá, te presto el auto. Es una negociación. Pensarlo en el ámbito que te guste. O sea, es lo mismo. Pero vos decís, bueno, sí, te van a decir, no, queremos que estudies más, bueno, sí, estudio más, pero necesito esto. Negociás, está negociando. En cualquier ámbito, está negociando. Distinto es cuando no podés negociar. Entonces, vos decís, no, pará, no hay negociación. Bueno, entonces no estoy en competencia perfecta. Si puedo negociar, estoy en competencia. Si no puedo negociar, no estoy en competencia. ¿Sí? Para entenderlo desde cualquier lado que lo quieras ver. La ecuación que estamos analizando, es decir, el sistema de ecuaciones, me lleva a un equilibrio que, como bien dijo alguno de ustedes por allí, primero lo tengo que verificar. Bueno, Luciano, vos, lo tengo que verificar. La verificación es el reemplazo. Punto. Ahí está. Todo el juego está ahí. ¿Sí? Entonces, esa situación la surge porque elimino las posibilidades de exceso de oferta o las posibilidades de escasez, exceso de demanda. Entonces, ante cualquier situación, voy negociando. Lo vamos a mirar ahora para entenderlo en una situación donde estamos en escasez, lo que va ocurriendo es que sube el precio hasta llegar al equilibrio, o al revés, ¿sí? Lo, digamos, ante una... Esto es una situación de escasez. Escasez es toda vez que la demanda exceda a la oferta. Por el contrario, hay excedente toda vez que la demanda, perdón, que la oferta exceda a la demanda, ¿sí? Ahora bien, la cuestión de cómo se maneja esto es lo que me importa para cerrar la idea es, ahora, ¿qué pasa cuando yo modifico los componentes de la oferta y la demanda? Bueno, lo que está en pantalla es, por un lado, la ecuación conocida de la demanda y de la oferta, pero lo que he hecho es presentarles, digamos, toda la función que hay detrás. Porque, ¿cuál es la función? Ustedes recordarán que cada función tiene un conjunto de determinantes. Entonces, ese conjunto de determinantes, ¿cuáles son? La renta, en el caso de la demanda, el precio de los bienes relacionados, los gustos, la población. Por lo tanto, lo que yo les presento aquí es la función completa, como si estuviéramos trabajando con una computadora y interactuando todas las situaciones. Estamos haciendo una mirada de
todas las posibilidades que podrían surgir ante los cambios de las variables que están en el ceteris paribus. Y entonces ustedes dicen, bueno, profesor, pero ¿es lo mismo lo que está abajo que lo que está arriba? La respuesta es sí, es lo mismo. ¿Bajo qué condiciones? Bajo los datos que están planteados aquí. Si ustedes lo que hacen es reemplazar este dato, lo colocan acá, este dato lo colocan acá, este dato lo colocan acá, y este dato lo colocan acá, el resultado va a ser 37. Este dato por el parámetro, este dato por el parámetro, y así sucesivamente. El resultado va a ser 37. Lo mismo para el caso de la oferta. Si reemplazo todos estos datos en la función, lo que voy a obtener es menos 8 más 11 p de x. Es la misma función, simplemente que la he abierto. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué me sirve? Para poder ensayar todos los posibles cambios, porque no les queda para duda que yo les voy a pedir, les voy a preguntar en un examen esto. No les voy a preguntar esto. O sea, les voy a preguntar con esta función. Es decir, les voy a decir, ¿qué pasa si la población aumenta en 3 millones de personas, y estos son 6 millones, aumentó 3 millones más? ¿Qué pasa si el ingreso de las personas es, en lugar de 500, es 450? ¿Qué pasa si el costo de los factores variables es 4.000, en lugar de 4.500 es 5.000, porque hubo un aumento de salario? ¿Qué pasa si? ¿Sí? Son todas, a ver, formas que ustedes ya van a tener para empezar a trabajar y analizar absolutamente todas las situaciones. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos viendo son variaciones en el equilibrio. Lo que a ustedes les interesa conocer es qué pasa si se desplaza positivo o negativamente la oferta, la demanda. ¿Qué pasa si con el precio de equilibrio? Eso es lo que a ustedes les importa entender. No solo el valor de equilibrio, la implicancia, sino las posibilidades que eso tiene. Entonces, claramente, las variaciones en cada una de las funciones a ustedes le va a llevar a nuevos resultados. Por ejemplo, vamos a verlo en términos gráficos. Si yo tengo una función de demanda y una oferta conocida y tengo un desplazamiento con una mejora con una disminución del precio de las materias primas, lo que tengo es una disminución de la oferta. Ahora bien, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo lo analizo antes de poner cualquier dato? Fíjense que al precio conocido, yo tengo un excedente de oferta. Al precio conocido tengo un excedente de oferta. ¿Qué significa? La demanda está acá. Al precio conocido quiere Q sub 1. Pero yo al precio conocido estoy en capacidad de producir Q sub 2. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, evidentemente estoy produciendo de más porque hay un exceso. Voy a tener que bajar el precio y al mismo tiempo los demandantes a la baja del precio aumentan la cantidad. Entonces voy a tener una nueva situación de equilibrio. ¿Dónde va a estar esa situación de equilibrio? En Q sub 3, donde se vacía el mercado. Noten ustedes que el exceso de demanda genera un movimiento a lo largo de la curva de la nueva curva de oferta, a lo largo de la curva conocida de demanda. Se vacía el mercado. Ahora bien,
Por ejemplo, si yo tuviera una modificación en la demanda, donde nos enteramos que la renta de los individuos aumenta, esto es, hay un desplazamiento positivo de la función de demanda. Fíjense que al valor desconocido hay una demanda excedente, ¿sí? Quiero más que lo que hay. ¿Qué mensaje le estoy dando al productor? Bueno, claramente le estoy dando el mensaje que aumente la producción, ¿sí? Aumente la producción. Entonces, ese mensaje de aumente la producción es el mensaje que va a lo largo de la curva de oferta. A medida que sube el precio, la demanda dice, no, a medida que sube el precio, estoy interesado en demandar menos, hasta la nueva situación de equilibrio donde se vacía el mercado. Por último, puedo ver una situación donde existen las dos situaciones, tanto, por un lado, un aumento de los precios de las materias primas, como que es un desplazamiento positivo de la función de oferta, y un aumento de la demanda, que es un desplazamiento positivo en la función de demanda. Estas son, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el resultado? Normalmente yo hago esta pregunta en el examen, en cualquier examen, y entonces les digo, bueno, ¿cuál es el resultado en precio y cantidad? Ustedes dirán, viendo la gráfica, el resultado final de un desplazamiento de la oferta y un desplazamiento de la demanda es una mejora de la cantidad y una mejora del precio. Entonces ustedes dirán, ese es el desplazamiento y ese es el resultado. Y uno dice, tenés razón, pero yo ahora les voy a mostrar, voy a ir para atrás un poquito para que noten la situación. Tengo un desplazamiento de la demanda, lo voy a hacer en, a ver, no. Tengo un desplazamiento de la demanda por el aumento de la renta, ¿sí? Desplazamiento de la demanda de D a D', D'. Y tengo un desplazamiento de la oferta. Ahora bien, fíjense que el desplazamiento de la oferta puede ser de tres tipos. Lo voy a mostrar con tres colores diferentes. Puede ser de tres tipos. El primero es el que mostramos recién. Este. Este es el primer desplazamiento. 1. Un segundo desplazamiento podría ser este. Podría ser este. Y un tercer desplazamiento podría ser este. Fíjense, porque esta es una pregunta conceptual. Ante un desplazamiento de la función de demanda y la función de oferta positivos, dadas las pendientes conocidas, ¿cuál es el resultado en precio y cantidad? Si hay algo que es inequívoco, para que no nos queden dudas, es que en los tres resultados de equilibrio,
la cantidad aumentó. O sea, es inequívoco que ante una mejora de la oferta y de la demanda, la cantidad transada, la cantidad de equilibrio aumenta. Pero, ¿qué pasó con el precio de equilibrio? En el primer... No, fíjense, en el primer caso aumentó. En el segundo caso es el mismo, se mantuvo. Y en el tercer caso disminuyó. Por lo tanto, si la pregunta es conceptual, no tengo datos y no hay un gráfico presentado, la respuesta es, indudablemente la cantidad aumenta, pero la situación en el precio es indeterminada. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque depende del rango de variación de la función de oferta, en este caso, para saber el resultado final. Digo porque esto es parte de lo que ustedes empiezan a practicar, a analizar. No se quedan con el dibujito, si con el grafiquito como lo veo en el libro. Empiezo a tratar, ¿por qué? Porque las preguntas que se generan en cualquier examen son de las que le acabo de hacer. O sea, van por ese lado. ¿Cuál es el resultado final? Entonces, para que ustedes se familiaricen, todo esto es posible. Pero, profesor, ¿cómo lo hago yo? Practicando. O sea, planteándose situaciones. Entonces, voy por ese lado, ya está. Entonces, los desplazamientos, ¿de qué tendrán? ¿Cuál es el resultado? Depende del tamaño relativo y la dirección del cambio, si aumenta, si disminuye. Alguna página donde se den ejercicios para ir practicando. Ustedes tienen los ejercicios en todos los libros. Fíjense que al final del capítulo hay ejercicios. Eso tal cual. Y tienen ecocírculo, ecocírculo.com, que ahí van a tener preguntas de todo tipo y color, preguntas con sus respuestas. Pero los ejercicios los tienen en todos los textos, tienen un montón de ejercicios al final del capítulo. Entonces, depende, el resultado final ¿de qué depende? Del tamaño, la dirección del cambio, aumentó la demanda, aumentó la oferta, cuáles son las formas que tienen cada oferta y la demanda. No es lo mismo una oferta con muy poca pendiente, como lo vamos a ver, es decir, o una oferta con mucha pendiente, o sea, una oferta donde producir una unidad más es fácil de hacer, va a tener más pendiente que aquella oferta donde producir una unidad más sea difícil de hacer. Lo pongo en estos términos para ejemplificar. Una oferta que sea así es mucho más costoso hacer una unidad más que si la oferta es así. Estas son ofertas. Acá es menos costoso que si la oferta es así. En cada caso, la oferta, la unidad adicional, puede ser más o menos costosa. Eso también incide. Cuidado, esto lo vamos a ver en rigor de verdad. Lo que voy a hacer, la clase próxima es jueves, es Semana Santa, no la vamos a tener, pero sí voy a subir, porque no quiero que nos retrasemos, sí voy a subir el video que ya tengo de elasticidades, que es el tema que viene. Y el lunes siguiente vamos a trabajar, pero les voy a pedir que ya vayan viendo el video que les voy a subir, aparte de este, porque es el que sumaríamos a la clase como clase del jueves, que no la vamos a tener, ¿sí? Este es el punto, ¿sí? Que es el próximo tema, claramente es la elasticidad, el grado de sensibilidad. Yo les voy a subir un video para que no perdamos digamos, lo ven cuando quieren, pero para reemplazar la clase del jueves, porque si no vamos
No vamos a llegar bien como quiero que ustedes lleguen. Entonces, noten ustedes que ya hemos entendido o planteado el mercado. Planteamos el mercado, planteamos lo que es el equilibrio del mercado, lo que significa la escasez, lo que significa el excedente, lo que significan los cambios y cómo inciden los cambios en la situación. Y lo que es más importante, voy atrás, es que ustedes no pierdan de vista esta situación, que las funciones de oferta y demanda en forma amplia son de este tipo, para que ustedes puedan empezar a familiarizarse y puedan inventarse situaciones. ¿Por qué? Porque el resultado del equilibrio 3, precio 3, precio de X3, cantidad 25, surge con esta igualación, con estas dos funciones. Pero cuando ustedes hagan una modificación de cualquiera de estas variables, el precio y la cantidad van a ser otro. Y eso es lo que nosotros le vamos a pedir en un examen. Calcule, una vez que calculó este equilibrio, qué pasa si los gustos, en lugar de ser 3, mejoran a 4, nivel 4. O qué pasa si la tecnología, la organización del mercado, se cierra el mercado y pasa a ser 3 y no 4. Al revés. Entonces, con esos datos, ustedes van a poder ir familiarizándose con el resultado. ¿Seguirá siendo 3.25 el resultado? Claramente, no. Entonces, ¿cuál es el resultado? Eso es lo que ustedes tienen que empezar a trabajar. El mayor cantidad de tiempo disponible para eso, para entender esa mecánica. Porque ahí es donde viene el proceso deductivo, como algunos de ustedes me lo preguntaban temprano, Luciano creo que era, o sea, el proceso deductivo. ¿Cómo resuelvo? Deducción. ¿A dónde llegué? Implicancias. ¿Qué significa esto? La prueba, la proyección sobre esto. La prueba en el mercado. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Ya tengo el modelo. Lo que estoy haciendo es haciendo pruebas. Estoy probando distintas alternativas para saber cuáles son los resultados. ¿Sí? No, por supuesto que no, Luciano, si esto no lo viste. Hasta ahora vos acostumbrate. Yo tomo, cuando te digo lo que tomo y está puesto en el test, es eso. Otra cosa no. Esto va a ir en el próximo test, eso seguro. En el que va a ser de mercado y elasticidad, que es el próximo. Por eso vayan familiarizándose rápido con esto, pero para el sábado tienen lo otro. Y como les decía, les subo la clase de elasticidad para que la vayan analizando. Van a tener habilitado un link exclusivamente para elasticidad. Sí, y hay alguna actividad más dando vuelta. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta en rigor? Alguien que con esos valores, ¿por qué tienen coma? Excelente. Vos fíjate, Catalina, que esto es un parámetro. Es como si dijéramos, por cada unidad que se modifica la renta, la cantidad demandada se modifica en 2 por 1000. 2 por 1000, o sea, 0,002 es eso, es 2 milésimas. 3,5 es un parámetro. La relación que hay entre el precio de los bienes relacionados y la cantidad demandada es 3,5 veces. O la mitad de los gustos, de cada valor de los gustos, la mitad impacta sobre la cantidad demandada. O
La dotación de capital fijo es 1 a 1 con la cantidad ofrecida, porque detrás de la dotación implícitamente hay un valor 1. ¿Se ve, Catalina? O el valor 3. Cada variación en el precio de los bienes relacionados impacta 3 veces en la cantidad ofrecida. O 2. 11 por cada uno del precio de X, que era lo que ya conocías. Acá decís 0,01 por cada uno del costo de los factores variables. Ese es el sentido. ¿Sí? ¿Algún otro que tenga duda? ¿No? ¿Nadie más? Bien. Bueno, Profe, dale, Martina. estos temas entran en el test del 3, ¿no? Esto no entra, no. El test Ah, del... bueno. no, pero si yo te llego a tomar esto, morís en el intento, no. No, Bueno. no queda nadie. No. Este va en el próximo test, pero no, cuando te lo plantee. Ese parámetro de 1,5, ¿de dónde sale? Excelente pregunta, Sebastián. De una investigación de mercado. En rigor, lo que yo hice para mostrárselo fue abrir este 37, esta es la ordenada en el origen o lo que se conoce también como error estadístico. No te hagas problema por eso, pero es abrir este valor 37 y lo usé para mostrarles todas las variables del ceteris paribus que están detrás. Esto es la ordenada en el origen, la constante, pero que en rigor representa el ceteris paribus. Por eso es la constante. Y ese ceteris paribus es cómo reaccionan las variables que están tomadas como dadas. Ese es el jueguito. Lo mismo el -8. El -8 está descompuesto en todo esto. 4, 1, bla, 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 bla. Todo esto refleja -8 con los valores conocidos. 37 con los valores conocidos y esta función, el resultado 37 menos 4p. Esa es la manera en que está. En la realidad, esto surge de una investigación de mercado. ¿Sí? Ese es el punto. Sí, yo también los tengo que dejar porque ya empieza la otra materia. Bueno, pásenla bien, estudien, nos vemos el lunes, felices Pascuas, o sea, pasen buena reunión con la familia y el lunes próximo nos vemos. Bien.